El sol pega fuerte en las Galápagos, pero su belleza salvaje esconde feroces depredadores. Sobre la arena caliente, las crías de iguanas marinas huyen de las emboscadoras serpientes de Galápagos. Con solo un segundo de retraso se convierte en un festín. El sol brilla sobre las verdes praderas de la isla Santa Cruz. En la quietud de la mañana, una figura gigante se movía lentamente entre los arbustos bajos. Piernas gruesas y ásperas daban lentamente cada paso pesado. La concha curva, como un escudo antiguo, ha resistido siglos de lluvia y sol. Sin prisas, sin miedo, es el gobernante más antiguo de este archipiélago. Esta es la tortuga de las Galápagos, la criatura más grande de este lugar, la tortuga terrestre más grande del mundo. Hace más de 2 millones de años, las primeras tortugas gigantes llegaron a las Galápagos, probablemente desde Sudamérica, y llegaron a la deriva en troncos gigantes. Sin depredadores en la isla, prosperaron y prosperaron. Pero para sobrevivir, tuvieron que cambiar. Con un peso de más de 250 kilogramos y una longitud de hasta 1,5 metros, la tortuga de Galápagos es uno de los reptiles de tamaño más impresionante del planeta. Pero no es su enorme tamaño lo que los hace especiales, es su extraordinaria longevidad. Algunos individuos han vivido más de 150 años, convirtiéndose en testigos vivientes del tiempo. En un mundo donde todo cambia constantemente, la tortuga de Galápagos es un símbolo de longevidad. Aunque son grandes, no dan miedo. Su dieta es muy sencilla, se compone únicamente de hierba, hojas, frutas y cactus. Con sus poderosas mandíbulas, pueden masticar espinas de cactus con facilidad, comiendo lo que muchos otros animales no pueden. Cada día de la tortuga de Galápagos transcurre lento y tranquilo. Tan pronto como sale el sol, salen de los arbustos o cuevas, buscando aberturas soleadas para calentarse. Como todos los reptiles, necesitan calor para calentar sus cuerpos y activar funciones biológicas después de una noche fría. Las tortugas pasan la mayor parte del tiempo comiendo. Con sus fuertes mandíbulas, roen cada brizna de hierba, mordisqueando las suculentas hojas. Cuando están llenos, se mueven lentamente hacia charcos de agua o zonas sombreadas para descansar. A veces duermen hasta 16 horas diarias, minimizando el consumo energético y prolongando la vida de la forma más natural. En días extremadamente calurosos, las tortugas de Galápagos no pueden soportar el calor intenso. Pero han encontrado una forma de refrescarse, revolcándose en charcos de barro o lagos de agua dulce. La gruesa capa de barro que cubre sus cuerpos los protege del calor y de los molestos insectos. Gracias a su capacidad de almacenar agua y alimentos en sus cuerpos, pueden vivir durante meses sin comer ni beber, una increíble habilidad de supervivencia. A pesar de su apariencia dócil, las tortugas de Galápagos no siempre son pacíficas. Durante la temporada de apareamiento, los machos pueden volverse agresivos y estar dispuestos a entablar batallas por los derechos reproductivos con las hembras. Dos tortugas machos se enfrentan entre sí, con el cuello estirado lo más alto posible. Esta es su forma de mostrar su fuerza. Quien tiene el cuello más largo tiene ventaja, demostrando su poder. Pero si ninguna de las partes cede, la guerra comenzará. Se lanzan uno contra el otro,
usando sus caparazones para embestir al otro, intentando empujar al oponente fuera de su territorio. El sonido de las conchas resuena en el tranquilo paisaje de las Galápagos. Estas peleas rara vez resultan en lesiones graves, pero los resultados son importantes. El ganador obtiene el derecho a aparearse y continuar transmitiendo sus genes a la siguiente generación. El perdedor se vio obligado a irse y buscar otro lugar donde vivir. El sol salió alto en el cielo de las Islas Galápagos, derramando fuertes rayos sobre la oscura costa rocosa. En medio de los afilados acantilados de lava, cientos de extrañas criaturas yacían inmóviles. Parecían fósiles, con piel oscura, espinas verticales y ojos oscuros e inexpresivos. Pero no dejes que su exterior duro te engañe, estas criaturas están lejos de estar muertas. Están esperando el momento perfecto para realizar uno de los actos más extraños del mundo animal. Una vez que su temperatura corporal se calienta con el sol, la iguana marina de Galápagos se mueve repentinamente. Uno por uno, se arrastraron hacia el borde del acantilado y de repente se sumergieron en el océano. A diferencia de cualquier otro lagarto del mundo, la iguana marina de Galápagos ha evolucionado para convertirse en un hábil buceador del océano. A lo largo de millones de años, abandonaron la vida en la tierra, aprendieron a nadar y a cazar alimentos en las profundidades del océano. No persiguen peces ni atacan a pequeñas criaturas, su objetivo son los bosques de algas del fondo del mar. Bajo el agua azul profundo, una iguana marina adulta avanza a toda velocidad, con su cola aplanada actuando como un remo, ayudándola a navegar por las poderosas corrientes oceánicas. Sus afiladas garras le ayudan a agarrar rocas resbaladizas, resistiendo la fuerza de la corriente de agua. Abrió la boca y utilizó sus mandíbulas cortas y romas para morder grupos de algas adheridas a las rocas. Esta es su única fuente de alimento, una dieta rara para un reptil. Pero este viaje para ganarse la vida no es fácil. El agua del mar alrededor de las Galápagos es terriblemente fría, lo que provoca que los cuerpos de sangre fría de las iguanas pierdan calor rápidamente. Con cada minuto que pasaba, su cuerpo se volvía más lento y sus músculos se entumecían gradualmente. Solo tiene entre 10 y 15 minutos para encontrar suficiente comida antes de que su temperatura corporal baje demasiado. Si es demasiado codicioso, es posible que no pueda regresar al agua a tiempo y será arrastrado por las corrientes oceánicas para siempre. Pero el mayor enemigo de la iguana marina no es solo el frío. Los depredadores acechan en el fondo del mar. Los tiburones de Galápagos y los meros gigantes siempre están esperando a los lentos o desprevenidos. Aunque las iguanas marinas no son yendo lentamente del agua, respirando con dificultad y con el cuerpo temblando de frío. Su piel negra ahora había perdido su sequedad, reemplazada por un gris frío, con gotas de agua goteando de sus escamas ásperas. Pero el problema no ha terminado.
Una vez de regreso en tierra, la iguana marina se enfrenta a otro desafío: deshacerse del exceso de sal en su cuerpo. Cuando comen algas en el océano, también absorben accidentalmente una gran cantidad de sal, y si no tienen forma de excretarla, se deshidratarán gravemente. Pero la naturaleza les ha dado un arma especial: una glándula de sal situada justo en su nariz. En cuestión de minutos, pequeñas gotas de agua salada comenzaron a aparecer en las cabezas de las iguanas, y luego estornudaron ruidosamente, rociando la sal en diminutas partículas blancas. Desde la distancia, parece que están arrojando niebla, pero en realidad se trata de un mecanismo de supervivencia perfecto que les ha dado la naturaleza. Una vez retirada la sal y calentadas las iguanas, se extienden sobre las rocas de lava, apilándolas una encima de otra para ahorrar espacio. No son agresivos con sus congéneres, e incluso tienden a vivir en grandes manadas para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Una playa rocosa puede contener cientos de iguanas marinas tomando el sol, creando una escena extraña que se asemeja a un ejército de dragones negros inmóviles. Pero sus vidas no siempre son pacíficas. El sol de la tarde se pone gradualmente en la isla Fernandina, tiñendo las rocas de lava de un rojo anaranjado brillante. Sobre la irregular superficie de la roca, una cría de iguana marina, de apenas unos días de vida, se arrastraba lentamente hacia su manada. Acababa de salir del cascarón de una cavidad rocosa cerca de la orilla y era la primera vez que se enfrentaba al mundo. Con menos de 20 centímetros de tamaño, con una piel fina y débil, no tiene idea de que cada paso que da podría ser el último. Entre las grietas de la roca de lava, unos ojos fríos observaban. Una serpiente corredora de Galápagos, Pseudalsophis viserialis, permanece inmóvil en la oscuridad, esperando el momento perfecto. La cría de iguana entró en pánico, se retorció y trató de escapar, pero la serpiente la agarró con demasiada fuerza. Cayó al suelo, donde la esperaban otras serpientes. Se envolvieron alrededor del pequeño cuerpo, cada círculo se apretó, sofocando toda esperanza. La cría de iguana luchó débilmente, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero en cuestión de segundos, todo movimiento se detuvo. En menos de un minuto, la cría de iguana había desaparecido por completo. Para el cazador esto es solo una comida sencilla. Para la naturaleza, esto es parte de la cruel ley de la supervivencia. Y en esa playa rocosa, otras crías de salamandra siguen corriendo, intentando sobrevivir. Pero no todas tienen suerte. Bajo las aguas cristalinas de las Islas Galápagos, una silueta gigante se desliza silenciosamente a través del bosque de pastos marinos. No es una ballena, no es un tiburón, sino una criatura gentil, lenta pero poderosa, el dugongo. Son como almas antiguas del océano, que existen silenciosamente desde hace millones de años y son testigos de muchos cambios de la naturaleza.
Pero aquí, en medio del paraíso salvaje de las Galápagos, la vida es todo menos pacífica. Los cambios en las corrientes oceánicas, la disminución de las fuentes de alimento y peligros invisibles amenazan el destino de esta vaca marina. Las Galápagos no solo son famosas por sus tortugas gigantes e iguanas marinas, sino que las aguas circundantes también albergan criaturas misteriosas como los dugongos. Los dugongos, parientes lejanos de los elefantes, son uno de los pocos mamíferos completamente acuáticos. Pasan la mayor parte de su vida a la deriva en aguas cálidas, mordisqueando las suaves praderas marinas. Un individuo adulto puede pesar más de 500 kilogramos y consumir hasta 50 kilogramos de vegetación al día. Sus movimientos son lentos pero elegantes, como los bailarines del océano. Sin embargo, el océano no siempre es amable con ellos. Bajo las profundas aguas azules de las Galápagos, tiburones tigre y tiburones toro, depredadores máximos, acechan silenciosamente en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. A pesar de su enorme tamaño, el dugongo no tiene defensas fuertes. Cuando se sienten amenazados, solo pueden sumergirse profundamente o nadar hacia aguas poco profundas para escapar. Las crías, al ser débiles y lentas, suelen ser el blanco de los tiburones. Pero el mayor enemigo del dugongo no son los tiburones, sino los humanos. Acaba de amanecer sobre el mar de Galápagos, los primeros rayos del sol penetran en el agua azul profundo, creando una imagen resplandeciente en medio del océano. Bajo la tranquila superficie se está gestando una tormenta depredadora. Millones de sardinas se mueven como una masa unificada, girando como un tornado plateado y reflejando la luz del sol en rayos brillantes y centelleantes. Pero ese ritmo se interrumpió rápidamente. Pasó una sombra, luego otra. Los depredadores habían llegado. Desde la oscuridad del océano, un banco de tiburones de Galápagos cargó repentinamente hacia adelante a una velocidad aterradora. Sus cuerpos largos y delgados les ayudan a deslizarse por el agua sin apenas ondulaciones. No atacan inmediatamente, sino que rodean a las sardinas, obligándolas a agruparse en una masa más compacta, una táctica de caza perfecta. Cuando las sardinas fueron acorraladas, los tiburones comenzaron a acelerar. Uno de ellos se disparó desde abajo y sus afilados dientes se cerraron en un instante, abriendo un hueco en el vórtice plateado. Las sardinas entraron en pánico y trataron de dispersarse para escapar, pero cuanto más corrían, más caían en las garras de los cazadores. En pocos minutos el Blitzkrieg había terminado. Los más fuertes se saciaron y los tiburones se retiraron gradualmente hacia la oscuridad del océano, dejando atrás un campo de batalla silencioso de brillantes escamas de peces flotando en el agua. La superficie del mar parece calmada nuevamente, pero bajo el océano, el ciclo de supervivencia continúa, donde depredador y presa están separados por solo un latido. En el vasto océano, los tiburones de Galápagos alguna vez fueron depredadores incomparables. Patrullan su territorio con el orgullo de un guerrero, cada movimiento de su cola exuda la autoridad de la cima de la cadena alimentaria. Pero irónicamente, incluso los depredadores más formidables no pueden escapar de las manos de los humanos. Mientras la luz de la luna se reflejaba en el agua tranquila, enormes formas negras aparecieron en el horizonte. No eran criaturas marinas, sino barcos pesqueros gigantes, equipados con miles de anzuelos, que preparaban una trampa mortal sin salida.
Los tiburones de Galápagos, que han sobrevivido millones de años de evolución, ahora están asediados por las redes de pesca modernas. Los barcos pesqueros chinos, que transportan cientos de kilómetros de sedal, no tienen en cuenta el delicado equilibrio del ecosistema oceánico. A ellos solo les interesa el beneficio, sacando a bordo todo lo que atrapan en el anzuelo, desde atunes y rayas hasta depredadores máximos como los tiburones. No hay elección para los tiburones atrapados. Por más fuertes que sean, no pueden resistir los afilados anzuelos que perforan su carne, ni escapar de las redes de pesca que se cierran alrededor de sus cuerpos. Los tiburones martillo, los tiburones de Galápagos e incluso el tiburón ballena gigante han sido víctimas de la industria pesquera no regulada. Cuando los subieron a bordo, no los trataron como formidables depredadores, sino como bienes inanimados. En cuestión de minutos, les cortan las aletas y sus cuerpos son arrojados de nuevo al océano, donde mueren lentamente en la desesperación, incapaces de nadar ni respirar. Algunos, como los tiburones ballena marcados por los científicos, desaparecen repentinamente de los mapas de seguimiento, dejando silencios inquietantes en las pantallas de los satélites. En la oscuridad de las aguas internacionales, donde nadie mira, cada noche se producen masacres. Enormes flotas pesqueras operan sin control, apagando sus sistemas GPS para evitar ser detectadas y colocando trampas en las rutas de migración de los tiburones. Los capitanes ecuatorianos presenciaron la escena de primera mano, miles de anzuelos esparcidos por el mar, las luces de los barcos pesqueros iluminando el cielo y luego, en solo una noche, el ecosistema fue devastado sin piedad. En 2017, la captura del Fuyuan Yule 999 en la Reserva Marina de Galápagos reveló una verdad horrorosa. En su bodega se encontraban congelados más de 6.000 tiburones, apilados en capas como si fuesen carga inanimada. Entre ellas se encuentran especies en peligro crítico de extinción como los tiburones martillo y los tiburones ballena. Este no es un incidente aislado, sino solo uno de los cientos de incidentes similares que ocurren todos los días, fuera de la vista del mundo. El científico Jonathan Green, que ha estado rastreando tiburones ballena durante 30 años, ha sido testigo de cómo muchas personas con dispositivos de rastreo GPS pierden repentinamente la señal. Nadie tiene pruebas definitivas, pero cree que fueron asesinados por barcos pesqueros que operaban fuera de las aguas territoriales de Galápagos. Los tiburones alguna vez fueron los mayores depredadores del océano, pero ahora son cazados hasta el borde de la extinción. Los humanos han alterado el equilibrio natural, convirtiendo a estas poderosas criaturas en débiles víctimas de su infinita codicia. ¿Pero hay alguna esperanza para el tiburón de Galápagos y otras especies de tiburones? Varios países, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Panamá y Colombia, están trabajando para crear un corredor de conservación marina, protegiendo áreas ricas en biodiversidad de los estragos de la pesca. ¿Pero son esas leyes lo suficientemente fuertes para luchar contra una industria multimillonaria? Bajo las profundas aguas azules de las Galápagos, un tiburón de Galápagos adulto nada en silencio por el arrecife de coral, ajeno a la ruta frecuentada por los barcos pesqueros. Lo que no sabía es que, tal vez, en apenas unas horas, nunca más regresaría a estas aguas. Cuando la oscuridad cae sobre el océano, la caza comienza de nuevo, pero esta vez, el depredador se convierte en presa. El sol brilla sobre los escarpados acantilados de las Islas Galápagos, tiñendo el cielo de oro. A lo lejos, olas blancas se estrellaban contra la orilla, llevando el olor salado del océano. Sobre las ásperas rocas negras se reunía un grupo especial de criaturas, ni depredadores temibles ni débiles y vulnerables.
Son bailarines de la naturaleza, conquistadores del cielo con poderosas alas y brillantes patas azules, los piqueros de patas azules. De repente, un macho se separó de la bandada, extendió orgullosamente sus largas alas, levantó lentamente sus patas y aterrizó hábilmente. Continuó repitiendo el movimiento, con los ojos fijos en una hembra cercana. Esos pasos aparentemente tontos son en realidad un ritual de propuesta de matrimonio transmitido por sus antepasados durante siglos. Para el piquero patas azules, la vida no se trata solo de cazar y sobrevivir, sino también de atrevidas danzas de amor y conquista. No es coincidencia que el piquero patas azules tenga los pies de un color tan extraño. Este color verde vibrante no solo es una belleza física, sino también una medida de salud y atractivo. Los machos con las patas azules más brillantes tendrán una ventaja en la carrera para encontrar pareja. Cuando llega la temporada de reproducción, comienzan su baile característico, levantan lentamente cada pata, extienden orgullosamente sus alas e inclinan la cabeza con gracia. Si una hembra está impresionada, se unirá al baile, moviéndose en sincronía con el macho, señal de que una relación está a punto de formarse. Pero el ritual de cortejo no termina ahí. A medida que el vínculo entre dos individuos se hace más fuerte, el macho le trae regalos a su pareja, a menudo trozos de algas o ramitas pequeñas. Estos sencillos regalos son la promesa de un futuro hogar. Si la hembra acepta, la pareja trabajará junta para encontrar un lugar adecuado para construir un nido, generalmente en terreno abierto donde puedan observar y proteger fácilmente a las crías de los depredadores. Cuando no están ocupados realizando danzas artísticas, los piqueros patas azules son formidables cazadores del océano. A diferencia de otras aves marinas que vuelan sobre el agua en busca de peces, el piquero patas azules desciende del cielo a una velocidad aterradora, atravesando el agua como una flecha. Sus alas están pegadas al cuerpo, lo que reduce la resistencia y les permite sumergirse profundamente y atrapar presas con precisión. Gracias a su vista aguda, pueden detectar bancos de peces incluso cuando vuelan a una altitud de decenas de metros. La caza generalmente se realiza en grupos. Cuando un pájaro avista un banco de peces, se lanza en picado como una bala de cañón. Inmediatamente después le siguieron una serie de otros, creando una lluvia mortal desde arriba. Los brillantes peces plateados no tuvieron tiempo de reaccionar, solo entraron en pánico en el agua mientras sus afilados picos atrapaban rápidamente a sus presas. En apenas unos minutos una bandada de pájaros puede acabar con toda una zona de peces. Una vez llenos, regresan a la orilla rocosa, continuando el ciclo de vida salvaje. Aunque son excelentes cazadores aéreos, los piqueros patas azules no son completamente invencibles. Sus huevos y polluelos son el objetivo de astutos depredadores como el albatros pirata, el búho marino e incluso la serpiente de las Galápagos. Las aves madres deben estar siempre alerta, utilizando sus distintivas patas verdes para proteger a sus crías de ataques repentinos. Además, los humanos también están empujando involuntariamente a esta especie de ave al peligro. El cambio climático ha reducido gravemente sus fuentes de alimentos. A medida que aumentan las temperaturas del océano, las sardinas, la principal fuente de alimento del piquero patas azules, se desplazan a aguas más profundas y distantes, lo que dificulta la caza. Esto afecta directamente la tasa reproductiva de la especie, ya que los machos con patas pálidas, signo de desnutrición, no podrán atraer parejas.
La alarmante disminución de la población del piquero patas azules de Galápagos es una prueba de que incluso estas icónicas criaturas marinas no pueden escapar de los impactos del cambio climático y la actividad humana. Al caer el anochecer, los bailarines de patas azules comienzan su baile nuevamente. No importa cómo cambie el entorno, no importa cómo el peligro siempre aceche, ellos continúan el ciclo de vida que sus ancestros han mantenido durante miles de años. Bailan, cazan, protegen a la próxima generación con todos sus instintos de supervivencia. Y mientras la brisa marina barre las Galápagos, llevando el sonido de las olas rompiendo, el ave se eleva hacia el cielo, un símbolo viviente de la naturaleza. Un testimonio de adaptación y resiliencia en la inmensidad del océano. En un mundo duro y salvaje donde solo sobreviven los más fuertes. Dos símbolos de fuerza y dominio han grabado sus nombres en la historia natural. La reina loba, que lidera la manada con sabiduría, coraje y solidaridad. Es la encarnación de la fuerza colectiva. Reina loba. Después de 70 años sin lobos grises, Yellowstone se encuentra en un grave desequilibrio. Sin depredadores. Las manadas de alces crecieron demasiado, convirtiendo las exuberantes praderas en tierras estériles. En 1995, en un esfuerzo audaz, los humanos decidieron traer de vuelta a los lobos. Los lobos grises fueron transportados desde Canadá y pisaron con cuidado el desierto que una vez fue su hogar. Liderando la manada se encuentra una loba especial, la reina lobo gris llamada Azara, con ojos agudos y una apariencia majestuosa. En tan solo unos años, su presencia y la de sus lobos habían creado cambios milagrosos. Los ciervos, que hasta entonces vagaban sin control, comenzaron a retirarse hacia bosques densos para evitar ser cazados. Los álamos y los sauces, que antaño pastaban los ciervos, ahora están volviendo a crecer, dotando de verde prados que de otro modo estarían desnudos. Los arroyos, aliviados de la presión de la manada de ciervos, gradualmente se hicieron más rápidos, devolviendo la vida a toda la zona. La reina lobo gris no solo es una hábil depredadora, sino también un símbolo de restauración y equilibrio, que guía a la manada del lago Wapiti en un viaje para restaurar Yellowstone a su verdadera naturaleza salvaje.
El invierno envuelve Yellowstone, transformando el desierto en un mundo blanco, donde la vida y la muerte se cruzan con cada aliento de la naturaleza. En medio de los bosques cubiertos de nieve, la reina lobo gris lideraba la manada del lago Wapiti. Su fría mirada recorriendo las praderas donde los alces pastaban silenciosamente en las ramas restantes. El invierno se derrite gradualmente, dando paso al cálido sol primaveral que hace que la nieve y el hielo de Yellowstone fluyan por los arroyos. El regreso de la manada de lobos grises no solo restablece el orden en la cadena alimentaria, sino que también insufla nueva vida al ecosistema. Los arbustos de sauce crecen densamente a ambos lados del arroyo, creando un entorno ideal para que los castores construyan represas. Estas presas crean lagos tranquilos donde prosperan peces, aves acuáticas e insectos. Las águilas calvas, los ánades reales y las garzas azules aprovechan los ricos recursos hídricos para alimentarse y reproducirse. La aparición de los lobos también tuvo un efecto inesperado. El número de ganado salvaje disminuyó, poniendo fin a la destrucción de pastizales y bosques ribereños. Comienzan a regresar los pastos verdes, donde las liebres, las ardillas rojas y los zorros tienen su hogar. Todo el ecosistema se regenera gradualmente. Todas las especies se fusionan con el ritmo equilibrado de la naturaleza. La presencia del lobo gris no es solo una historia de depredación, sino también un símbolo de la regeneración de la naturaleza, donde cada criatura encuentra su lugar en el círculo de la vida. Pero el desierto de Yellowstone nunca es una tierra fácil. A medida que la manada de lobos del lago Wapiti creció, los conflictos con otras manadas de lobos se hicieron inevitables.
El crudo invierno se extiende por las blancas praderas de Yellowstone. La reina lobo gris lidera a la manada del lago Wapiti en una nueva cacería. Esta vez dirigida a los bisontes salvajes que pastan en el borde del bosque. Sus ojos eran fríos. Cada paso seguro se deslizaría sobre la espesa nieve. Detrás, la manada de lobos lo seguía de cerca, como un bloque unificado, listos para la persecución. Pero lo que nadie esperaba era que, cuando la manada de lobos se acercaba a su presa, una extraña manada de lobos aparecía desde el bosque, invadiendo su territorio, tierra de la reina. La muerte de la reina loba no solo fue un gran sacrificio, sino también el final de una era gloriosa. Su vida fue una serie de superaciones ante las adversidades. Perdió su ojo izquierdo en un enfrentamiento desconocido a los 4 años. Luchó contra la sarna y sobrevivió a duros inviernos. Dio a luz a 11 camadas. Un récord sin precedentes en la historia de Yellowstone. Águila de cabeza blanca, baile de invierno en Norteamérica. En el cielo de América del Norte, las alas voladoras del águila calva no son solo una imagen de fuerza. Sino también un recordatorio de la gran creación de Dios. Desde las majestuosas montañas hasta el frío río Suamis. El águila calva no es solo un ave nacional, sino también un testimonio viviente del milagro de la naturaleza que Dios nos ha dado. Cada año, en noviembre, las águilas calvas comienzan su migración a Bracendale, Columbia Británica, con la guía de sus instintos y las fuertes alas que Dios les dio. Superaron las escarpadas montañas y el duro clima para encontrar el río Suamis. Aquí es donde Dios ha dado la fuente de vida, bancos de salmones nadando contra la corriente, para alimentar no solo a las águilas sino también al ecosistema circundante. Digna de ser líder del cielo.
El águila siempre vuela sola a muy alto nivel. No compite con pájaros pequeños como gorriones, ánades reales o gansos. Las águilas eligen su propio camino para afirmar que no necesitan ser similares a otras especies. Deben ser diferentes. Además, al elegir una ruta de vuelo privada, un águila evitará obstáculos que afecten su recorrido. Las águilas nunca comen cadáveres y solo comen cosas frescas que encuentran. Las águilas no temen a las tormentas. Al contrario, aprovechan el poder de la tormenta para levantar sus alas y volar más alto. Para las águilas, las tormentas no son un obstáculo sino una oportunidad para volar más alto, consolidando su poder en el alto cielo azul. Bracendale, ubicado entre Vancouver y Whistler, es un destino popular para miles de águilas calvas cada año. Aquí, las ramas cubiertas de nieve de los abetos y las cicutas se convierten en refugios ideales para que las bandadas de águilas descansen después de un largo viaje. El río Squamish, con su agua extremadamente fría que nunca se congela gracias a las aguas termales subterráneas, es una fuente vital de vida para el ecosistema local. Desde mediados de noviembre hasta febrero, el salmón inicia su viaje río arriba para desovar. El salmón agotado se convierte en una rica fuente de alimento para las águilas y otros depredadores. La temporada de migración alcanza su punto máximo en enero. Cuando se reúnen más de 1.500 águilas, creando una espectacular exhibición de la naturaleza. Cuando pasa el invierno y regresa la primavera, las águilas calvas comienzan su temporada de reproducción. En las copas de los imponentes abetos, los nidos de las águilas se construyen con grandes ramas, algunas de las cuales pesan hasta 1 tonelada. Cada nido se convierte en el lugar de nacimiento de 1 a 3 pájaros jóvenes. Después de incubar los huevos durante unos 35 días, la cría de águila nace con plumas suaves.
La madre águila se encarga de cada comida, arrancando trozos de pescado para alimentar a sus crías, mientras que el padre águila vuela constantemente a cazar para proporcionarles alimento. Los pájaros jóvenes crecen rápidamente, desde los días en que aprendían a volar hasta poder cazar por sí solos, todo con la guía de sus padres. Al cumplir los 40 años, el cuerpo de un águila sufre muchos cambios. En este momento, solo hay dos opciones: quedarse quieto y esperar a morir, o pasar por el proceso de muda, como romper el pico, romper las garras y arrancarle las plumas para que esas partes puedan regenerarse. Eligieron no darse por vencidos, pero encontraron un lugar lejano, escondidos en cuevas, y recrearon sus cuerpos. Escóndete hasta que crezcan nuevas plumas y el cuerpo se regenere. Y luego, vuelven a ser valientes y vuelven a conquistar el cielo, persiguiendo y cazando sin cesar.